Esta semana hemos comenzado el curso político con esas comparecencias de los consejeros. La semana que viene se celebrará el primer pleno del nuevo periodo de sesiones en el Parlamento Regional y hoy hemos querido que comparezca en nuestro tiempo de entrevista a la vicepresidenta de la Mesa de las Cortes y secretaria de Organización del Partido Socialista de Castilla y León. Ana Sánchez, ¿qué tal? Bienvenida, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal el verano? ¿Largo? ¿Intenso? Bueno, el verano siempre se hace corto, ¿no? Sobre todo después de un curso político tan intenso como el que finalizó, aprovechar para el tiempo que uno le debe a la familia siempre se pasa rápido. Bueno, como el que finalizó y como el que está a punto de comenzar, ¿qué opina de las declaraciones de ayer del ex vicepresidente de la Junta, José Antonio de Santiago Juárez, pidiendo la capitalidad de Castilla y León para Valladolid? Bueno, yo creo que de Santiago Juárez es genio y figura, ¿no? Yo creo que forma parte de su personalidad, pero nunca da puntada sin hilo de Santiago Juárez. Yo creo que las declaraciones de Santiago Juárez y su propuesta obedece a la ruptura de esos consensos que durante más de 30 años ha habido en nuestra comunidad autónoma, ¿no? Como hacer una propuesta de estatuto sin que haya consenso previo. Y una vez que el nuevo presidente hace propuestas a través de su portavoz y vicepresidente de reforma estatutaria sin que haya un consenso previo, le da la oportunidad al señor de Santiago Juárez a proponer lo primero que se le ocurre, y ayer pues se le ocurrió decir que la capitalidad tenía que estar en Valladolid. ¿Y de verdad no se atrevieron Partido Popular y Partido Socialista a introducir esa capitalidad en el estatuto, en la reforma del estatuto? Es lo que dijo ayer. Bueno, yo no sé si no se atrevieron o es que abordaban un asunto tan serio como es la reforma estatutaria de forma muy seria y de forma creíble, y si no hay principios sólidos de acuerdo, y todos conocemos la conformación de la comunidad, pues es mejor abordar los asuntos en los que había acuerdo, porque es la norma máxima que nos dirige en la comunidad autónoma. No, lo que parece desde luego inadmisible es que se pretenda abrir la reforma estatutaria para lo que plantean en este momento PP y Ciudadanos, y no, por ejemplo, para blindar el suelo social, como proponemos los socialistas, ¿no? Y desde luego lo que no es admisible y no parece serio es no abordar las reformas estatutarias desde un consenso previo. Por tanto, no debía de haber consenso previo en su momento, tal y como dice de Santiago Juárez, si no se hizo. La idea no es original de José Antonio de Santiago Juárez, ya también en su día lo propuso su compañero, el alcalde socialista Óscar Puente, que también llegó a presentar una moción en el Ayuntamiento de Valladolid. Imagino que los dos en esto van a estar muy de acuerdo. Bueno, habría que preguntárselo a ellos, supongo que sí, pero de lo que estoy segura es de que Óscar Puente no va a entrar en lo que a todas luces es una bomba de humo del Partido Popular para no hablar del desastre que está suponiendo el inicio de legislatura tanto en Castilla y León como para los castellanos y leoneses. Pues vamos a hablar de ese inicio de la legislatura y un tema del que se ha hablado mucho, sobre todo en el último tramo del pasado mes de agosto, el tema de las famosas entregas a cuenta que no llegan y que desde las diferentes comunidades autónomas se han reclamado al Ejecutivo Central. ¿Por qué no han hecho un frente común con la Junta, desde el Partido Socialista, digo, para reclamar ese dinero, esos 440 millones aproximadamente que debe el Gobierno Central a la Junta de Castilla y León, a nuestra comunidad? ¿Y a quién se lo decimos? ¿Al senador autonómico que defendía las vacaciones fiscales vascas, por ejemplo, al señor Maroto? No es serio, no podemos sentarnos a hablar con seriedad con un presidente indolente que dice una cosa y la contraria, que no se pone de acuerdo con su vicepresidente sobre los asuntos importantes, que no sabemos si aquí van a hacer lo que en Madrid, y es bajarle los impuestos a los que más tienen, es decir, para detraérselo de la sanidad, de la dependencia, de la educación, mientras con la otra mano piden mayor financiación para la comunidad autónoma. Los socialistas somos gente seria y muy comprometidos con esta tierra. Nosotros durante la legislatura pasada firmamos con el Partido Popular de Juan Vicente Herrera, que ya entiendo yo que era otro nivel y otro compromiso con la comunidad autónoma, un acuerdo de financiación y de que Castilla y León necesita una mayor y mejor financiación. Lo defendimos, lo acordamos, lo consensuamos y esta legislatura también lo vamos a hacer, pero no con criterios electoralistas y sin ningún tipo de credibilidad, solo para ver si así tapamos que hemos iniciado la legislatura nombrando asesores, no publicándolo en el boletín, poniéndole un piso al presidente de las Cortes, nombrando a un señor de Álava senador por la comunidad o incrementándonos el sueldo a niveles infinitos, ¿no? Por tanto, no podemos entrar en estas cuestiones que solo son electoralistas para tapar el verdadero drama, que es que no han hecho una sola propuesta desde que son gobierno de la Junta de Castilla y León
para Castilla y León y para los castellanos y leoneses. Este es el escenario que tenemos en Castilla y León. A mí le tengo que decir que me produce honda pena y preocupación. Desde luego no era el inicio de curso que teníamos los socialistas, a quien desde luego los castellanos y leoneses depositaron su confianza, yo se lo agradezco, que teníamos previsto. ¿Por qué no ponen encima de la mesa medidas concretas como la gratuidad de los libros de texto para el inicio del curso escolar? En fin, vamos a hablar de ser útiles a la sociedad, de ser útiles a los castellanos y leoneses y no de rellenar titulares. Pero de verdad era imposible que ese dinero llegase a la Junta, a la comunidad autónoma. Saben perfectamente los dirigentes del Partido Popular cuál es la coyuntura política actual. Saben perfectamente lo que firmamos y lo que consensuamos y, por tanto, cuando quieran que hablamos en serio, nos llaman y hablamos. Entonces, estamos esperando que el presidente indolente nos llame. Hablando de hablar y de comenzar a hablar, hay un asunto que merece o que necesitará del consenso de todos los grupos políticos en las Cortes, o de la mayoría, para sacarlo adelante. No es otra que la ordenación del territorio, que se quedó como se quedó en la pasada legislatura. Esta semana, con las comparecencias, el vicepresidente Francisco Igea presentó su modelo de ordenación del territorio y desde el PSOE ya dejaron claro que no cuenten con ustedes. ¿No va a ser posible el acuerdo? Bueno, lo primero que tiene que hacer el señor Igea es ponerse de acuerdo con el presidente de la Junta, porque les hemos oído decir cosas distintas. Bueno, al propio Igea le oímos decir una cosa y la contraria. ¿No cree que es el mismo modelo en la misma comparecencia? Los socialistas decimos siempre lo mismo. Somos gente seria, por eso obtuvimos un caudal de confianza de los castellanos y leoneses, como el que obtuvimos en las últimas elecciones, ¿no? Donde ganamos las elecciones con rotunda claridad. También por lo que nosotros abanderábamos de este asunto. ¿Qué es la ordenación del territorio para nosotros? Es, en primer lugar, revertir los recortes que se hicieron en nuestro medio rural, blindar los servicios públicos. Si hay que hacerlo a través de la reforma estatutaria, también. Ordenación del territorio es más transporte, mejor, más infraestructuras, más sanidad, más atención a la dependencia, más reindustrialización. Pero es que lo que nos propone el señor Igea es una fusión de municipios. Es cerrar ayuntamientos, porque cuando la consejera de Sanidad va a Zamora, y yo soy zamorana, y dice que estudia mantener abiertos o no los consultorios, nos está diciendo que lo que quieren no es fusionar municipios, es fusionar servicios. Y eso es cerrar nuestros pueblos. En esa ordenación del territorio no nos van a encontrar, se les ve demasiado el plumero. Y el Partido Socialista va a presentar su propio modelo, para ver si en esta legislatura es posible ese acuerdo en un tema tan sensible para una comunidad como la nuestra. Primero, como le digo, hay quienes, en virtud de un pacto de la rapiña, como me han oído definirlo muchas veces, decidieron que formaban un gobierno y, por tanto, les corresponde a ellos poner una propuesta encima de la mesa. ¿Cuál es? Porque el señor Mañueco dice que son municipalistas y su vicepresidente dice que apuesta por la fusión de municipios, de la que el Partido Socialista está radicalmente en contra. Nuestra ordenación del territorio es blindar los servicios públicos, es revertir los recortes, es ir a la situación en la que estábamos en materia de sanidad en el 2012, es más transporte en el medio rural, son más infraestructuras. Es decir, es que es la antítesis de lo que propone el señor Igea. ¿Tiene algo que decir el de momento presidente Alfonso Fernández Mañueco? Cuando lo diga, nos sentaremos a hablar. Nosotros somos gente muy responsable y muy seria con los asuntos de comunidad. Aprovechando que me ha recordado que lo que es una obviedad, que ustedes, el Partido Socialista, ganó las elecciones autonómicas, y no quiero que empecemos aquí a llorar sobre la leche derramada, pero no se lo he preguntado. ¿En algún momento, después de esas elecciones, hubo contactos entre el Partido Socialista y Ciudadanos para intentar cerrar algún tipo de acuerdo? ¿O desde el primer día quedó claro que eso era inviable? Bueno, yo creo que con la perspectiva que da en el paso de los meses, uno se va dando cuenta de qué es realmente lo que pasó, ¿no? Además de que se constató que el líder de Ciudadanos en esta comunidad autónoma es una persona sin palabra, para empezar, traicionó al día siguiente toda la confianza que sus votantes le habían depositado en virtud de una premisa falsa, ¿no? Que era la del cambio en Castilla y León y la de la regeneración, a tenor de lo que hemos visto después, ¿no? Lo mismo que le hizo a sus votantes nos ha hecho a todos los demás. Pero también es verdad que yo creo que, bueno, uno va viendo las actitudes poco edificantes probablemente, ¿no? que tiene y la ausencia total y absoluta de credibilidad de su palabra, ¿no? Y en política esto es determinante. Por tanto, lo que pasó dejó de pasar aquellos días. Mire, a nosotros nos da igual. Luis Tudanca, el ganador, claro, de las elecciones, tiene muy claro cuál es su papel y qué es lo que los socialistas vamos a hacer. Vamos a hacer lo que hemos hecho siempre.
Nuestro compromiso con nuestra tierra y con nuestra gente es incuestionable. No va a dejar de patear esta tierra, no va a dejar de dar la cara por los castellanos y leoneses, no va a dejar de defender sus intereses en las Cortes y, por supuesto, no va a dejar de controlar a un gobierno que se autoabre 3 comisiones de investigación esta mañana, es decir, firman acuerdos de gobierno, se autosospechan entre ellos de que pueden tener corrupción y se autoabren comisiones de investigación. Mire, hemos llegado a un punto en Castilla y León en que creo que solo el Partido Socialista, desde la centralidad que se nos presupone y que se nos conoce en Castilla y León de nuestro compromiso con la tierra y con nuestra gente, es el único instrumento que los castellanos y leoneses tienen en este momento para defenderse de un gobierno muy poco regenerado, nada de cambio y, desde luego, que no ofrece soluciones a los problemas que tenemos en Castilla y León. Sobre lo que pudo pasar y no pasó, recuerdo unas declaraciones del líder de Podemos en nuestra comunidad, de Pablo Fernández, donde vino a decir o reprochó en buena medida a Luis Tudanca que no se hubiese en su día encadenado, por así decirlo, a la puerta del despacho de Francisco Igea hasta conseguir hablar con él y mantener una reunión. ¿No le faltó iniciativa? Mire, eso está en el debe de Francisco Igea. Francisco Igea sabrá por qué vendió incluso hasta la autonomía de nuestra tierra. Tomaron las decisiones en Madrid y por nosotros. Ha sido todo tan infame que a mí, de verdad, prefiero casi ni recordarlo. Y además tengo una percepción muy clara, y es que todo el mundo tiene muy claro lo que ha pasado en Castilla y León. A mí, desde luego, por la calle también me paran y me lo dicen, pero sobre lo que pudo ser y no fue, mire, hacía usted referencia a Pablo Fernández, que es de Podemos. Yo siempre pongo el ejemplo de Albert Rivera, ¿no? Y Albert Rivera hubo un momento en que creyó que iba a ser presidente del gobierno y, como no lo fue, ha entrado en una espiral de rabia incontenida que no sabe ni lo que hace, que está llevando a su partido a una situación imposible, como todo el mundo ve, y desde luego no es la actitud que los socialistas vamos a hacer. Nosotros no vamos a decir que son unos ocupas de la Junta de Castilla y León, que son ilegítimos, no, podían hacer un acuerdo y lo han hecho chalaneando, mercadeando, con la Diputación de Zamora, con el Ayuntamiento de Palencia, han incrementado asesores a límites insospechados, sin publicarlos, ocultos, luego dicen que es un error, en fin, han hecho cosas infames. Aún así, con toda esa situación, son un gobierno legítimo. Y nosotros, ganadores totales de las elecciones y absolutos, estamos en la oposición. Y le aseguro que vamos a ser oposición dura con el gobierno y muy leal con los castellanos y leoneses. ¿Qué va a pasar en la política nacional? Bueno, ¿Pablo Iglesias va a ceder y va a dejar que el Partido Socialista gobierne en solitario sin necesidad de una coalición con Unidas Podemos? Bueno, yo no sé lo que va a hacer Unidas Podemos, además me resulta un partido político difícil de analizar. Sé lo que hacemos en el Partido Socialista. Sé que en el Partido Socialista nunca jamás haríamos lo que hizo Alfonso Fernández Mañueco, que es pónganme delante lo que sea que yo lo firmo, con tal de apañar el sillón y de ser presidente. Los socialistas creemos que lo público es algo lo suficientemente importante. El Gobierno de España, el respeto por las instituciones públicas es tal que nosotros no podemos firmar cualquier cosa y renunciar a nuestros principios a cambio de tener el Gobierno sí o sí. ¿Vamos a intentar evitar que haya unas elecciones? Por supuesto. Vamos a intentar ponernos de acuerdo con Unidas Podemos con una propuesta programática exhaustiva de más de 370 medidas progresistas que abordan el empleo, la justicia social, los cambios en la climatología, todo lo que tiene que ver con el cambio climático. En fin, nos hemos reunido con la sociedad civil, le proponemos a Unidas Podemos un acuerdo programático. Les proponemos un control exhaustivo sobre el cumplimiento de ese acuerdo, pero desde el respeto entre partidos, desde el rigor, desde la diferencia de los grandes asuntos de Estado. Es decir, Pedro Sánchez pone encima de la mesa y vamos a intentar hasta el último segundo que haya gobierno y que haya el gobierno que los españoles muy mayoritariamente han elegido, que es el gobierno liderado por Pedro Sánchez, un gobierno progresista. Ahora bien, a partir de ahí, Unidas Podemos tiene que tomar la decisión de si quieren que en España haya un gobierno progresista o que vayamos a las elecciones arriesgándonos, y ahora veíamos en imagen, a que la corrupción y aquellos que pactan sin pudor con la corrupción, que luego se autoabren comisiones de investigación, puedan volver a las instituciones. Bueno, le quiero preguntar por otro de los asuntos que han marcado también. No sé cómo denominarlo, si ha sido uno de los chascarrillos del verano, si ha sido un escándalo del verano, el piso, el apartamento de las Cortes. ¿Esto era una astracanada, como llegó a decir Francisco Igea, o es algo más serio?
A mí me parece poco decoroso. A mí me cuesta de verdad cuando creo que tenemos problemas tan serios y tan importantes en nuestra comunidad autónoma y nuestra gente lo pasa mal y iniciamos el curso escolar y no estamos, las madres y los padres de niños en edad escolar dejamos mucho estos días, los libros de textos no son gratis, nuestros agricultores tienen una cosecha de cereal pésima este año, nadie se sienta con ellos a abordarlo con seriedad, la sequía en provincias como Ávila y Salamanca está siendo dura sin que nadie hable de un plan de contingencia y tener que estar hablando del piso del presidente de las Cortes, pues de verdad a mí me parece, en fin, es poco decoroso. Yo desde luego le aseguro que no sé si algún día seré presidenta de las Cortes, no haría uso de una instalación así, creo que no es necesario y que en fin, está todo dicho sobre el pisito del presidente de las Cortes de Castilla y León, pero también viene a poner en evidencia una forma muy hipócrita de hacer política, ¿no? De decir una cosa y hacer la contraria, pero en fin, esto, y hablando del partido del señor Igea, pues, ¿qué quiere que le diga? Decir una cosa y hacer la contraria es una máxima para ciudadanos en Castilla y León. Eso se lo tienen que aplicar muchos, ¿saben? Porque evidentemente cuando se lo echaron en cara al presidente de las Cortes, él siendo como es procurador por Valladolid, también dijo que hay otros procuradores por Valladolid, no solo él, también del Partido Socialista, que no son de Valladolid, pero que cobran dietas también. Mire, yo lo que le digo al presidente de las Cortes, como le digo, a mí es que me causa pudor hablar de estas desvergüenzas que el bipartito, el pactito este de Ciudadanos y de Partido Popular hacen en Castilla y León, ¿no? Pero si quiere cambiamos, que nos hagan una propuesta sobre reducción de sueldos y salarios y dietas, porque lo primero que hicieron en la primera reunión de la mesa fue incrementar un 10% los salarios de todos los procuradores, de los grupos políticos, de las asignaciones, y lo hicieron con los votos del Partido Popular y de Ciudadanos, y en contra de esta que le habla del Partido Socialista. Pues ya ven, se presenta animado este nuevo curso político. La semana que viene, primer pleno de este nuevo periodo de sesiones. Ana Sánchez, secretaria de Organización del Partido Socialista, gracias por acompañarnos esta noche. Como siempre. Gracias y buenas noches. Y a ustedes ya les tengo que dejar ahora con la información meteorológica con Francisco Cacho, y a las 7:30, recuerden, Pilar Ruiz nos va a contar cómo se despierta este jueves Castilla y León. Gracias, que descansen.